En el invierno más crudo de la Sierra Madre de Chihuahua, donde el viento arrastra los susurros de soldados que el gobierno prefirió borrar de la historia, se alza un rancho que oculta un secreto sangriento. Allí ocurrió algo que los archivos militares quemaron. Una operación olvidada, donde la muerte no vestía uniforme, sino garras. El aire huele a ozono y metal oxidado, mientras el frío cala los huesos y 4 sombras colosales de músculos fibrosos aguardan en un silencio sepulcral tras el alambre de púas. La bestia cometió su último error al cruzar esa frontera, pues no buscaba un refugio de ancianos, sino que entró en el territorio de los lobos irlandeses de Don Jacinto. Esa noche, el depredador descubrió que hay perros criados con el único propósito de despedazar lo que la ciencia no puede explicar. En las profundidades de la Sierra Madre de Chihuahua, donde el viento invernal corta la piel como una navaja oxidada, se encuentra el rancho conocido como La Última Sombra. Don Jacinto, un hombre cuyas manos parecen talladas en la misma piedra caliza de los cañones, vive allí en un retiro que parece más una sentencia que un descanso. Sus ojos, nublados por el polvo de 1000 caminos e historias de pólvora, escudriñan el horizonte cada tarde con la precisión de un halcón viejo. La soledad no es una carga para él, sino un uniforme que viste con la naturalidad de quien ha visto lo peor del alma humana en los desiertos fronterizos. El silencio del rancho solo es interrumpido por el crujir de las ramas secas y el susurro constante de una naturaleza que parece reclamar su territorio con cada ráfaga de aire gélido que baja de la montaña. Las cicatrices que cruzan el torso de Jacinto son el único mapa de una carrera militar que el gobierno decidió borrar de los registros oficiales hace décadas. Cada marca representa un encuentro con la violencia cruda de una época donde las fronteras se defendían con sangre y silencio absoluto bajo el sol abrasador. El exmilitar se mueve con una economía de movimiento asombrosa, evitando cualquier esfuerzo innecesario, manteniendo siempre una postura de alerta que delata sus años en unidades de infantería de élite. Su rostro es una máscara de arrugas profundas y determinación, donde no hay espacio para la duda o el miedo que suele paralizar a los hombres comunes. La disciplina castrense rige su existencia diaria, convirtiendo cada jornada en un ciclo de mantenimiento, vigilancia y una preparación constante para una amenaza que nunca dejó de esperar en el fondo de su mente. El rancho está estratégicamente ubicado en una zona donde los cañones se cierran, creando un embudo natural que Jacinto ha fortificado con ingenio y materiales rústicos. No hay cercas eléctricas ni sistemas modernos, solo alambre de púas reforzado, muros de piedra maciza y una disposición de los edificios que permite ángulos de tiro despejados desde cualquier ventana. La estructura principal es una construcción de adobe y vigas de madera pesada que ha soportado tormentas y décadas de abandono antes de su llegada. Los perímetros están despejados de vegetación alta, obligando a cualquier intruso a exponerse a la vista del vigilante que permanece siempre tras las cortinas de lona pesada. En este rincón olvidado del mundo, la seguridad no es una opción, sino un requisito fundamental para despertar con vida cuando el sol comienza a teñir de rojo las crestas de la sierra. La rutina de Jacinto es un mecanismo de relojería que comienza antes de que la primera luz del alba toque el suelo endurecido por la helada nocturna. Cada mañana se dedica a la inspección minuciosa de los perímetros, buscando cualquier anomalía en el terreno o rastro de depredadores que se hayan acercado demasiado durante la noche. El mantenimiento de las herramientas de trabajo y defensa ocupa gran parte de su tiempo, pues sabe que la falla de un equipo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No hay distracciones en su vida, ni radio ni correspondencia que lo conecte con la civilización que dejó atrás hace tanto tiempo. Su enfoque es total y absoluto, dedicado a la supervivencia pura en un entorno que no perdona la debilidad ni el descuido, manteniendo siempre un orden monástico dentro de su propiedad fortificada. Sobre la mesa de madera vieja reposa siempre su herramienta de mayor confianza, una escopeta Remington 870 modificada que ha sido su compañera fiel durante innumerables patrullas. El cañón corto y la culata de madera reforzada muestran el desgaste del uso constante, pero el mecanismo interno brilla por el aceite y el cuidado obsesivo que Jacinto le dedica. A su lado, un machete de monte forjado en acero al carbono permanece siempre afilado hasta el punto de poder afeitar el vello del brazo con un simple roce. El metal oscuro de la hoja no refleja la luz, una característica necesaria para el combate cercano, donde el sigilo es el aliado más valioso del guerrero. Jacinto confía en estas herramientas no por su tecnología, sino por la fiabilidad que han demostrado en la
las situaciones más extremas donde la fuerza bruta y el acero deciden el destino. Sin embargo, su verdadera defensa y la única compañía que tolera son sus 4 lobos irlandeses, criaturas colosales que parecen surgidas de una leyenda europea olvidada en el desierto. Estos perros, de pelaje grisáceo y áspero como la maleza de la sierra, son gigantes de músculos fibrosos que se mueven con una elegancia letal por todo el terreno del rancho. Jacinto no los trata como mascotas, sino como soldados subordinados que comprenden cada gesto y cada mirada de su líder sin necesidad de órdenes verbales. Los animales poseen una estatura impresionante, capaces de mirar a un hombre directamente a los ojos cuando se yerguen sobre sus patas traseras, emanando una presencia imponente. Su lealtad es absoluta, forjada en un entrenamiento riguroso que ha transformado su instinto natural de caza en una disciplina táctica de protección perimetral que no conoce el cansancio. Con un peso que ronda los 80 kilos cada uno, los lobos irlandeses son masas de potencia contenida que patrullan las sombras del rancho con una eficiencia aterradora. Su pelaje denso los protege del frío extremo de Chihuahua, permitiéndoles permanecer apostados en los puntos estratégicos de vigilancia durante horas sin emitir un solo gemido. La fuerza de sus mandíbulas es legendaria en la región, capaz de triturar fémures de ganado con una facilidad que haría retroceder a cualquier depredador natural de la zona. Jacinto ha cultivado en ellos un comportamiento observador, enseñándoles a detectar el más mínimo cambio no solo en el sonido, sino en las corrientes de aire que traen olores extraños desde el fondo de los cañones. No son perros que ladran a las sombras, son cazadores silenciosos que esperan la orden definitiva para desatar una furia que pocos seres podrían sobrevivir. La distribución táctica de los perros durante la noche es un espectáculo de coordinación militar que Jacinto supervisa desde el porche de su casa con satisfacción silenciosa. Cada animal ocupa un cuadrante específico, manteniendo contacto visual o auditivo con sus compañeros para asegurar que no existan puntos ciegos en la defensa de la última sombra. Estos canes han sido entrenados para no atacar de inmediato, sino para acorralar y señalar la posición del enemigo, utilizando su tamaño para intimidar y su velocidad para cortar cualquier vía de escape. La relación entre el hombre y las bestias es de respeto mutuo, una alianza de supervivientes que entienden que en este desierto la debilidad se paga con la extinción. Los lobos irlandeses no conocen el miedo, pues han sido criados para enfrentar a los lobos más grandes de sus tierras ancestrales. Y aquí son los reyes. Cuando los perros se alimentan, lo hacen con una ferocidad controlada que demuestra la potencia de sus cuerpos, devorando cortes de carne cruda y huesos que Jacinto les proporciona diariamente. El sonido de sus dientes rompiendo el material óseo es un recordatorio constante de la capacidad destructiva que poseen estos guardianes de pelaje cenizo. Jacinto observa sus movimientos, estudiando la salud de sus patas y la claridad de sus ojos, asegurándose de que cada uno esté en condiciones óptimas para el combate. La presencia de estos animales ha creado un aura de leyenda alrededor del rancho, haciendo que incluso los lugareños más valientes eviten acercarse a las tierras de don Jacinto. El hombre sabe que sus perros son mucho más que protectores, son la extensión de su voluntad y el primer muro de contención contra lo que acecha en la oscuridad. La noche cae sobre la Sierra Madre con una pesadez que parece aplastar el alma, mientras las estrellas se revelan como testigos mudos de la reclusión del viejo soldado. Jacinto se sienta en la oscuridad de su sala, con la escopeta sobre las rodillas, escuchando el silencio opresivo que solo el desierto puede ofrecer a quienes se atreven a habitarlo. El aislamiento es total, un vacío geográfico que convierte al rancho en una isla de orden dentro de un océano de caos natural y secretos enterrados. A pesar de la paz aparente, Jacinto siente una vibración en el aire, un instinto primario que le dice que el pasado nunca se queda realmente atrás. En la quietud de la última sombra, el hombre y sus lobos esperan, sabiendo que la verdadera naturaleza de la sierra guarda horrores que no respetan las fronteras ni las leyes de los hombres. El silencio de la madrugada se rompió no con un estruendo, sino con un sonido metálico y seco que viajó por el aire gélido hasta el interior de la habitación. Jacinto, cuyo sueño era tan ligero como el de una presa en campo abierto, abrió los ojos de inmediato, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Era el chirrido inconfundible del alambre de púas siendo tensado hasta el límite, seguido por el chasquido del metal rompiéndose bajo una presión inhumana. El hombre se incorporó lentamente, permitiendo que sus sentidos se ajustaran a la oscuridad absoluta que envolvía el mobiliario espartano de su alcoba. Sus oídos captaron el murmullo casi
imperceptible de la respiración de sus perros afuera, quienes permanecían extrañamente quietos, aguardando una señal del mando. La quietud que siguió al estallido del alambre fue mucho más inquietante que el ruido mismo, presagiando una intrusión que desafiaba la seguridad del rancho. Una ráfaga de viento cargada de cristales de hielo golpeó el rostro de Jacinto al abrir la pesada puerta de madera reforzada, obligándolo a entrecerrar los ojos. La linterna de alta potencia en su mano izquierda cortó la negrura como una espada de luz blanca, revelando la danza frenética de las partículas de polvo y nieve. Un olor denso y ferroso comenzó a filtrarse por sus fosas nasales, una fragancia que conocía demasiado bien de sus años en el frente de batalla. Era el aroma de la sangre fresca, caliente, mezclándose con el hedor acre del pelaje mojado y algo más profundo que recordaba al ozono antes de una tormenta eléctrica. Sus pasos eran cautelosos, evitando hacer crujir el zacate seco mientras se dirigía hacia las caballerizas, donde la estructura de madera parecía gemir bajo el peso de un silencio sobrenatural que lo envolvía todo. Al llegar al corral, el haz de luz iluminó una escena que heló la sangre del viejo soldado, a pesar de su larga experiencia con la muerte. Su mejor caballo de lida, un semental de media tonelada, yacía de costado con el cuello torcido en un ángulo imposible que indicaba una rotura instantánea de las vértebras. Lo más perturbador no era la muerte del animal, sino la herida abierta en el pecho, ejecutada con una precisión que mezclaba la fuerza bruta de una fiera con la intención de un verdugo. Grandes jirones de carne habían sido arrancados, pero no había rastro de consumo voraz, sugiriendo que el ataque fue un acto de dominio territorial o pura malevolencia. La sangre roja y brillante destacaba contra el suelo pardo, formando un charco que todavía humeaba levemente en el aire frío, revelando la frescura absoluta del violento encuentro ocurrido apenas minutos antes de su llegada. Los 4 lobos irlandeses no estaban ladrando ni mostrando la agitación común de los perros de rancho ante la presencia de un coyote o un puma salvaje. Se encontraban formados en un semicírculo defensivo alrededor de Jacinto, con los lomos erizados y las orejas orientadas hacia la negrura absoluta que se extendía más allá de las caballerizas. El animal más grande, un macho llamado Sombra, emitía un gruñido sordo que vibraba en el pecho, un sonido de advertencia que Jacinto solo había escuchado una vez en la vida. La disciplina de los canes era perfecta, manteniendo sus posiciones a pesar del olor a sangre y la presencia invisible que los acechaba desde la maleza circundante. No había miedo en sus ojos, sino una determinación gélida, como si reconocieran a un enemigo antiguo que no pertenecía a la cadena alimenticia ordinaria de la Sierra de Chihuahua. Al bajar la linterna hacia el suelo, Jacinto localizó las huellas que el intruso había dejado en la tierra endurecida y parcialmente cubierta por la escarcha del invierno. No eran las pisadas de un oso ni las garras de un gran felino, sino algo mucho más grande y deforme que desafiaba cualquier clasificación biológica conocida. Las marcas mostraban una criatura de gran peso, con dedos largos rematados en garras que se hundían profundamente en la superficie compacta, sugiriendo una masa muscular hipertrofiada. Lo más extraño era la alternancia entre una marcha cuadrúpeda y momentos donde la presión de las patas traseras se volvía desproporcionada, indicando que el atacante podía erguirse con facilidad. Cada huella era un testimonio de una anatomía errática, una estructura ósea que parecía haber sido forjada en una pesadilla y que ahora reclamaba el territorio del rancho como su propio coto de caza. En ese instante, una oleada de náuseas y un temblor fino recorrieron los brazos de Jacinto, una reacción física que su mente intentó reprimir sin éxito inmediato. Su respiración se volvió errática y el sudor frío comenzó a brotar de su frente, a pesar de que la temperatura estaba varios grados bajo cero. El trastorno de estrés postraumático, ese viejo enemigo que solía esconderse en los rincones de su conciencia, despertó con la fuerza de un rayo al reconocer el patrón de ataque. Las imágenes de una misión olvidada en las selvas del sur, donde las autoridades quemaron todo rastro de una masacre inexplicable, regresaron con una nitidez aterradora y dolorosa. Sus manos, que antes sostenían la Remington con la firmeza de un roble, ahora luchaban por mantener la estabilidad mientras la percepción de un peligro, antiguo y conocido, se asentaba en su estómago. El aire a su alrededor pareció espesarse, volviéndose cargado con el mismo olor rancio a podrido y ozono que había impregnado su uniforme hace más de 20 años. No era una coincidencia, ni un error de sus sentidos desgastados por la edad. Era la firma sensorial de una criatura que la ciencia oficial se negaba a catalogar. Jacinto sintió un pinchazo de dolor en la vieja cicatriz de su hombro, la cual parecía palpitar al ritmo de un tambor
tambor invisible que marcaba la llegada del horror. El mundo exterior desapareció, dejando solo al hombre, sus perros y la certeza de que algo que debería estar muerto o extinto había regresado por él. La sensación de ser observado se volvió tan física que podía sentirla como un peso sobre sus hombros, una presión externa que buscaba quebrantar su voluntad antes de que el primer golpe fuera lanzado. Jacinto avanzó hacia la cerca perimetral, donde el alambre de púas colgaba como una serpiente muerta entre los postes de madera de pino viejo y astillado. Al examinar los extremos cortados del metal, notó que no había marcas de herramientas humanas ni cortes limpios de cizallas, sino bordes irregulares y retorcidos por una fuerza bruta. El acero de alto calibre había sido estirado hasta que las fibras metálicas cedieron, una proeza que requeriría una potencia mecánica que ningún animal del desierto de Chihuahua poseía naturalmente. Había restos de pelaje ralo y oscuro adheridos a las púas, pelos gruesos y ásperos que no recordaban a nada que caminara habitualmente por esos cañones desolados y secos. Cada detalle técnico que Jacinto observaba confirmaba que el intruso no buscaba alimento, sino que estaba probando la integridad de las defensas, evaluando la resistencia de la prisión que el hombre había construido. La comprensión de que no se enfrentaba a un animal común, sino a la bestia que sus superiores llamaban el hombre lobo, se instaló en su mente con una claridad cruel. Aquella entidad, cuya existencia era protegida por capas de mentiras oficiales y reportes militares falsificados, estaba finalmente frente a su puerta después de décadas de búsqueda silenciosa. Jacinto recordó los susurros de los ancianos sobre los nahuales, pero su entrenamiento táctico le decía que aquello era algo mucho más tangible, una aberración de carne y hueso. El hecho de que la criatura hubiera rastreado su posición hasta este rincón remoto de la Sierra Madre indicaba una inteligencia predatoria y una memoria que trascendía lo instintivo. Ya no era un simple retiro rural, sino un campo de batalla donde los pecados del pasado habían decidido cobrar su deuda con intereses de sangre y terror absoluto en la noche. Un movimiento súbito en la periferia de su visión hizo que Jacinto girara la linterna, captando por una fracción de segundo una sombra densa que se desplazaba entre los matorrales. La velocidad del intruso era asombrosa, una masa oscura que parecía ignorar la resistencia del terreno accidentado y las rocas sueltas que rodeaban la propiedad de la última sombra. No hubo ruido de pisadas, solo el siseo del aire siendo desplazado por un cuerpo de grandes proporciones que se movía con una agilidad que desafiaba las leyes de la física. Jacinto ajustó el agarre de su arma, sintiendo la textura fría del metal contra sus dedos, mientras su mente calculaba las trayectorias posibles de ataque desde la oscuridad. El depredador estaba jugando con él, moviéndose en círculos concéntricos que se estrechaban cada vez más, utilizando la psicología del miedo para debilitar la resolución del veterano antes de cerrar la trampa definitiva. De repente, dos puntos de luz ámbar se encendieron en la penumbra, justo en el límite donde el haz de la linterna comenzaba a perder su potencia frente a la noche. No brillaban con la luminiscencia mágica de las leyendas, sino con el reflejo opaco de unos ojos biológicos diseñados para ver en la ausencia total de luz solar. En ese par de orbes se leía una malicia inteligente, un hambre que no provenía de la necesidad estomacal, sino de una voluntad consciente de destruir y dominar. Jacinto sostuvo la mirada de la bestia por un momento eterno, sintiendo como la temperatura de su cuerpo descendía ante la pura presencia del mal encarnado en aquella forma biológica. El hombre lobo no se ocultaba por miedo, sino por estrategia, esperando el momento exacto en que la guardia del hombre flaqueara para lanzarse con la fuerza de una luz sobre su presa. El vello de la nuca de Jacinto se erizó ante una sensación táctil de peligro inminente, un instinto que le había salvado la vida en emboscadas pasadas a lo largo de su carrera. Podía sentir el calor emanando de la criatura incluso a la distancia, un vapor invisible que traía consigo el olor a descomposición y tierra mojada que llenaba el ambiente. El aire se volvió pesado, como si la presencia de la bestia alterara la composición misma del entorno, silenciando hasta el más mínimo susurro del viento entre los pinos. El hombre sabía que estaba siendo evaluado, despojado de sus pretensiones de cazador, para convertirse en el objetivo de una cacería mucho más antigua y eficiente que cualquier táctica militar. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que buscara refugio tras los muros de piedra, pero su entrenamiento le impedía mostrar debilidad ante el depredador que lo observaba fijamente. Jacinto volvió a mirar el cadáver del caballo, fijándose en la forma en que la caja torácica había sido quebrada hacia afuera, revelando una fuerza de palanca monstruosa. Los pulmones del animal
animal. Estaban expuestos al aire frío, pero no habían sido devorados, lo que confirmaba la teoría de que el ataque era un mensaje directo para el dueño del rancho. La precisión de las garras al separar el esternón era casi quirúrgica, sugiriendo una comprensión básica de la anatomía por parte de una criatura que muchos considerarían un simple animal irracional. Esta revelación aumentó la tensión en el pecho del protagonista, quien ahora comprendía que la fuerza bruta de la bestia estaba guiada por una mente capaz de razonar el terror. No se trataba de una invasión accidental por hambre, sino de un asalto deliberado al santuario que él había construido para escapar de los fantasmas de su propia historia militar. El silencio que envolvía la Sierra Madre se volvió absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que Jacinto podía escuchar el latido de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Los insectos nocturnos habían dejado de chirriar y las aves de presa habían abandonado sus puestos en los riscos, huyendo de una presencia que alteraba el orden natural. Incluso el viento, que solía aullar sin descanso entre los cañones de Chihuahua, parecía haberse detenido por respeto o por miedo a lo que caminaba entre las sombras. Esta zona de exclusión acústica era la señal definitiva de que una criatura de poder superior había reclamado el espacio, convirtiendo el rancho en un escenario de pesadilla aislado del resto del mundo. Jacinto se sintió más solo que nunca, consciente de que ningún grito llegaría a oídos humanos y que la ayuda externa era una imposibilidad técnica en este desierto olvidado. Con una lentitud calculada para no provocar un ataque inmediato, Jacinto comenzó su retirada táctica hacia el porche de la casa, manteniendo siempre la linterna y la escopeta orientadas hacia los ojos ámbar. Sus pasos eran firmes, buscando los puntos de apoyo que ya conocía de memoria para evitar cualquier tropiezo que pudiera darle una ventaja decisiva a la bestia oculta. Los lobos irlandeses retrocedieron con él, manteniendo su formación cerrada y cubriendo los flancos con una disciplina que rivalizaba con la de cualquier unidad de guardaespaldas profesional. El hombre sentía el sudor deslizándose por su espalda, un contraste cálido contra el frío ambiental, mientras su pulgar acariciaba el seguro de la Remington con una familiaridad casi amorosa. Sabía que la puerta de entrada era solo una barrera psicológica, pero necesitaba el control que le brindaba el espacio cerrado para equilibrar las posibilidades contra la fuerza física de su oponente. Justo antes de alcanzar el umbral de su hogar, un sonido que no pertenecía a la naturaleza conocida surgió de la oscuridad. Un lamento que mezclaba un aullido lobuno con una modulación casi humana. No era un grito de dolor, sino una declaración de guerra, una vibración que hizo que las ventanas de la casa vibraran y que el suelo bajo sus pies pareciera estremecerse. Era la voz de una criatura que había sobrevivido a eras de olvido y que ahora reclamaba su lugar como el horror supremo de la frontera mexicana. Jacinto cerró la pesada puerta y corrió los cerrojos de hierro con manos que finalmente habían dejado de temblar, reemplazando el miedo por una resolución fría y mortal. La batalla no había comenzado aún, pero el despertar del pasado era ahora una realidad ineludible que demandaría cada gota de su ingenio y cada gramo de su fuerza. Sentado frente al fuego que crepitaba con una furia contenida, Jacinto sintió que el aroma de la resina de pino quemada actuaba como un catalizador para sus recuerdos más oscuros. El calor de las llamas no lograba disipar el frío que se había instalado en su médula desde aquella fatídica misión en las selvas del sur mexicano durante la década de los 70. En aquel entonces, la humedad era tan espesa que se podía masticar y el aire transportaba un hedor a materia orgánica en descomposición que anunciaba la presencia de algo antinatural. Los árboles gigantescos de la selva lacandona parecían cerrarse sobre el pelotón, creando una bóveda de sombras donde la luz solar apenas lograba filtrarse. El veterano recordaba la sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles, mientras el sonido de la fauna local se apagaba gradualmente, dejando un vacío sonoro que presagiaba la llegada de un horror absoluto y sangriento. La misión original parecía rutinaria según los estándares militares de la época: localizar a una patrulla de reconocimiento que había dejado de emitir señales de radio en una zona de conflicto agrario. Sin embargo, al internarse en la espesura verde, los soldados encontraron un rastro de destrucción que no coincidía con las tácticas de los grupos insurgentes o los narcotraficantes de la región. Los troncos de las ceibas presentaban marcas de garras profundas, situadas a una altura que ningún animal, conocido del México selvático, podría alcanzar de forma natural. El silencio era tan denso que el crujir de una hoja seca bajo las botas resonaba como un disparo, aumentando la paranoia de unos hombres entrenados para la guerra, pero no para lo desconocido. Jacinto caminaba a la vanguardia, sintiendo que el peso de su
fusil era insuficiente contra la atmósfera cargada de una amenaza que desafiaba toda lógica táctica o biológica. El primer cuerpo fue descubierto cerca de la orilla de un cenote, cuyas aguas oscuras parecían tragarse la poca luz que llegaba hasta el suelo lodoso de la selva. Se trataba de un cabo de infantería, un hombre de casi 2 metros de altura, cuyo cuerpo había sido desgarrado con una violencia que recordaba el paso de una maquinaria industrial. No había heridas de proyectil ni rastros de explosivos, solo la evidencia de una fuerza física descomunal que había quebrado el fémur del soldado como si fuera una vara de madera seca. El equipo táctico estaba desparramado por el suelo y el casco de acero presentaba hendiduras profundas que sugerían la presión de una mandíbula capaz de triturar el metal sin esfuerzo aparente. El horror de la escena provocó que varios miembros de la unidad retrocedieran, mientras el olor a hierro y fluidos corporales saturaba el aire caliente. El capitán a cargo de la unidad, un oficial endurecido en 1000 escaramuzas contra guerrilleros, comenzó a rezar en voz baja mientras observaba los restos esparcidos entre las raíces aéreas. Aquello no era el resultado de un ataque animal convencional motivado por el hambre, sino una demostración de poder ejecutada con una inteligencia depredadora que buscaba sembrar el terror absoluto. Los armamentos pesados del pelotón, que incluían ametralladoras y granadas, parecían juguetes inútiles frente a la evidencia de una criatura que podía desmembrar a un hombre armado en cuestión de segundos. Jacinto mantenía la mirada fija en los alrededores, notando que las aves de la selva habían huido mucho antes de su llegada, dejando el terreno a merced de un habitante de las sombras. La percepción de que estaban siendo cazados por algo superior se instaló en el grupo, transformando la disciplina militar en un instinto de supervivencia desesperado. Esa misma noche, bajo una luna apenas visible a través del dosel de ramas entrelazadas, la criatura realizó su aparición oficial en medio de un campamento sumido en la paranoia. No era un lobo convencional ni un ser humano con deformidades físicas, sino una mezcla aberrante de ambos, con extremidades alargadas que terminaban en manos capaces de asfixiar y desgarrar simultáneamente. La columna vertebral de la bestia emitía un chasquido seco con cada movimiento, sugiriendo una estructura ósea que se adaptaba constantemente para maximizar la velocidad y la potencia del ataque. El primer avistamiento dejó a los centinelas paralizados, incapaces de accionar sus armas ante la visión de una entidad que parecía extraída de los mitos prehispánicos más oscuros y olvidados. La fiera se movía con una gracia letal, esquivando las sombras con una facilidad que la convertía en una presencia casi fantasmal dentro del perímetro de defensa. La bestia atacó el centro del campamento con la velocidad destructiva de una luz de lodo, derribando las tiendas de lona y silenciando los gritos antes de que pudieran formularse. Jacinto vio claramente cómo las ráfagas de 7.62 milímetros impactaban en el torso de la criatura, provocando salpicaduras de un líquido espeso y oscuro que no parecía sangre humana. A pesar de los impactos directos que habrían abatido a cualquier animal de la zona, la fiera no detuvo su avance, demostrando una resistencia biológica que desafiaba la medicina militar. El hombre lobo utilizaba los árboles para desplazarse en un plano tridimensional, cayendo desde las alturas para aplastar cráneos con sus patas traseras, mientras utilizaba sus garras delanteras para abrir abdómenes con precisión. El caos se apoderó de la selva, y el sonido de las armas de fuego fue rápidamente superado por el crujir de huesos rompiéndose bajo la presión. En medio del torbellino de sangre y disparos, Jacinto logró ver el rostro de la entidad por un breve instante que quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. El hocico estaba repleto de dientes desiguales y amarillentos, y los ojos reflejaban un odio milenario que trascendía cualquier explicación científica basada en mutaciones o experimentos fallidos. No había rastro de humanidad en esa mirada, solo una voluntad consciente de destrucción que se alimentaba del miedo de los soldados atrapados en aquel infierno verde. El protagonista disparó su arma hasta que el cañón se puso al rojo vivo, pero el monstruo parecía bailar entre los destellos de la pólvora, desapareciendo en la vegetación cada vez que el fuego se concentraba. El horror original no era solo la fuerza de la bestia, sino la comprensión de que el hombre ya no ocupaba el primer lugar en la cima de la cadena predatoria. Al amanecer, la selva se había convertido en un cementerio de equipo militar destrozado y jirones de uniformes que colgaban de las ramas como banderas de una derrota sin nombre. Solo 3 hombres de la patrulla original quedaban con vida, amontonados espalda contra espalda en un claro donde la sangre había empapado el suelo hasta formar un lodo carmesí. La criatura se había desvanecido con los primeros rayos de luz
cruz, dejando tras de sí un rastro de huellas profundas que se perdían en lo más profundo de un cañón inaccesible. El silencio regresó, pero era un silencio herido, cargado con el peso de los compañeros caídos cuyos nombres serían borrados de cualquier registro oficial por orden superior. Jacinto miraba sus manos temblorosas, consciente de que el mundo que conocía se había derrumbado bajo las garras de un ser que la civilización prefería tratar como un simple cuento de viejas. La llegada del alto mando ocurrió con una rapidez sospechosa, antes incluso de que los sobrevivientes pudieran solicitar una evacuación formal a través de las frecuencias de radio habituales. En lugar de asistencia médica y apoyo psicológico, el lugar fue invadido por camiones pesados sin insignias y hombres vestidos con trajes oscuros que tomaron el control total del perímetro. El coronel a cargo no mostró interés por el bienestar de los soldados restantes, sino que exigió informes detallados sobre la apariencia física de la amenaza y la ubicación exacta de los encuentros. Los sobrevivientes fueron tratados como sospechosos de un crimen en lugar de héroes de guerra, siendo despojados de sus cámaras y de cualquier muestra biológica que hubieran podido recolectar durante la carnicería. Era evidente que las autoridades sabían perfectamente que habitaba en esas selvas y estaban dispuestas a todo para mantener el secreto bajo llave. Este es el momento en que la verdad se vuelve más peligrosa que la propia bestia. Suscríbete ahora para descubrir cómo el sistema oculta los horrores que acechan en nuestro suelo y dinos en los comentarios si crees que el gobierno tiene derecho a silenciar estos encuentros para evitar el pánico masivo. La intimidación sistemática comenzó de inmediato, separando a los sobrevivientes en habitaciones sin ventanas dentro de una base militar improvisada en las afueras de la región selvática. A Jacinto se le ordenó firmar declaraciones juradas donde se afirmaba que el incidente fue provocado por una fuga de gas en un laboratorio clandestino o por un ataque insurgente de gran escala. Cualquier intento de mencionar a una bestia o a un ser de naturaleza inexplicable era recibido con amenazas directas contra su familia y la advertencia de una corte marcial por traición. Los oficiales de inteligencia utilizaron técnicas de presión psicológica para convencer a los hombres de que lo que vieron fue una alucinación colectiva causada por la fatiga y el estrés del combate. La maquinaria del Estado se movía con una eficiencia aterradora, construyendo una realidad alternativa donde el hombre lobo no era más que un delirio de soldados agotados por el sol. Desde la distancia, Jacinto observó cómo soldados sin identificación quemaban todas las evidencias materiales de la masacre, utilizando lanzallamas y agentes químicos potentes. Los cuerpos de sus compañeros, aquellos hombres con los que había compartido años de servicio, fueron arrojados en fosas comunes y cubiertos con cal viva para acelerar la descomposición de los tejidos. Cada documento, fotografía tomada con cámaras personales y hasta los casquillos de las balas disparadas fueron recolectados con una minuciosidad que rozaba la obsesión clínica. No debía quedar ni un solo rastro físico de que una criatura biológica había diezmado a una unidad de élite del ejército mexicano en menos de una hora de combate. La quema de evidencias no era solo un acto de limpieza, sino un ritual de negación histórica que buscaba proteger la imagen de control del gobierno sobre el territorio nacional. Los reportes oficiales que finalmente se publicaron fueron una obra maestra de la ficción burocrática, diseñados para no levantar sospechas entre la población civil ni en la prensa internacional. En esos documentos, las bajas se listaron como desaparecidos en acción durante maniobras de rutina o muertes por accidentes de transporte en zonas de difícil acceso. La brutalidad visceral de los ataques fue reemplazada por un lenguaje seco y técnico que negaba cualquier componente sobrenatural o inexplicable en la geografía de México. Jacinto leyó los informes con una amargura que le quemaba la garganta, dándose cuenta de que la verdad era una moneda que no circulaba en los pasillos del poder militar. El sistema prefería sacrificar la memoria de sus soldados antes que admitir que existían fuerzas en la naturaleza que la ciencia y el orden público no podían someter ni catalogar. Un sargento que intentó contactar a un periodista local para contar la verdad desapareció misteriosamente apenas 3 días después de haber salido de la base militar. Su vehículo fue encontrado calcinado en el fondo de un barranco y las autoridades locales cerraron el caso rápidamente, declarándolo como un accidente causado por el exceso de velocidad. El periodista, que ya había recibido parte del testimonio, fue obligado a abandonar el país bajo amenazas de muerte que incluían detalles precisos sobre la ubicación de sus hijos. La red de silencio era total y absoluta, demostrando que el Estado
soldado poseía herramientas de control tan letales como las garras de la bestia que caminaba por la selva. Jacinto aprendió la lección más importante de su vida. Hay secretos que son protegidos por la sangre de quienes intentan revelarlos al mundo exterior. El protagonista comprendió en ese momento que el verdadero monstruo no era solamente la entidad que habitaba en la espesura, sino la estructura de poder que protegía su existencia a cualquier costo. No buscaban destruir a la criatura para proteger a la población, sino que parecían estudiarla desde la distancia, quizás temerosos de lo que su origen implicaba para la soberanía nacional. El hombre lobo era una anomalía que el gobierno no podía explicar y por lo tanto debía ser borrada de la conciencia colectiva mediante el miedo y la falsificación de la historia. Jacinto se sintió como una pieza descartable en un juego de ajedrez donde las reglas eran dictadas por sombras que nunca daban la cara frente a la luz. Su retiro a la sierra años después fue una huida no solo de la bestia, sino de la mentira que se había convertido en su vida profesional. Con el paso de las décadas, las pesadillas nunca abandonaron su descanso, repitiendo una y otra vez la imagen de los ojos ámbar y el sonido de la carne siendo desgarrada. Jacinto pasó el resto de su existencia mirando por encima del hombro, sabiendo que el nahual, o como sea que se llamara esa cosa, seguía acechando en los rincones olvidados del país. La versión oficial de la historia era un muro de concreto construido sobre un mar de sangre y secretos que amenazaba con desbordarse en cualquier momento de descuido. Él era uno de los pocos testigos vivos que recordaban el horror original, una carga que lo obligaba a vivir en un estado de alerta permanente que nadie más podía comprender. La soledad de su rancho en Chihuahua era el único lugar donde podía prepararse para el regreso de lo inevitable sin ser juzgado como un loco. De regreso al presente, Jacinto observó sus manos en la penumbra de la cabaña, notando que el temblor de hace décadas había sido reemplazado por una firmeza gélida y decidida. El olor que emanaba del patio, donde yacía el caballo muerto, era idéntico al que impregnaba la selva lacandona durante la masacre que marcó su destino para siempre. El ciclo se estaba cerrando frente a sus ojos, y esta vez no habría superiores para darle órdenes ni oficiales de inteligencia para confiscar sus memorias o sus armas. El veterano sabía que la batalla que se avecinaba era una lucha por la verdad y la supervivencia personal, lejos de los informes falsos y la burocracia del silencio. En el frío seco de la sierra, el hombre y la bestia se encontrarían nuevamente, pero esta vez el terreno de juego había sido preparado por un cazador que no tiene nada que perder. La convicción de que la criatura no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido y adaptado a diferentes entornos, llenó la mente de Jacinto con una urgencia táctica renovada. Las autoridades habían fracasado en su intento de contener la amenaza, o tal vez simplemente habían dejado de intentarlo, permitiendo que el horror se desplazara hacia el norte. Ahora, en la inmensidad desolada de Chihuahua, el enfrentamiento no tendría testigos que pudieran ser intimidados ni evidencias que pudieran ser quemadas por convoyes militares sin nombre. El protagonista se levantó de su asiento, sintiendo el peso de su historia militar como una armadura invisible que lo preparaba para el choque definitivo contra la naturaleza imposible. La noche afuera seguía siendo propiedad de la fiera, pero dentro de los muros de la última sombra, un viejo soldado estaba listo para reescribir el final de su propia leyenda sangrienta. Jacinto revisó cada cartucho de su Remington 870 con una meticulosidad casi obsesiva, sintiendo el peso del metal frío contra las yemas de sus dedos curtidos. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas en las paredes de adobe mientras él ajustaba la correa de su machete de acero al carbono en el flanco derecho. No había espacio para el error en este enfrentamiento final, pues sabía que la bestia no le concedería una segunda oportunidad si su puntería fallaba bajo la presión del combate. El veterano se colocó un chaleco de cuero grueso, diseñado para resistir cortes superficiales, y se aseguró de que sus botas estuvieran bien atadas para evitar cualquier tropiezo en el terreno irregular. Cada movimiento era una ceremonia de guerra, un retorno a los instintos más básicos de un hombre que ha hecho de la supervivencia su única religión. Los 4 lobos irlandeses permanecían en una vigilia silenciosa junto a la puerta principal, con sus cuerpos tensos y listos para desatar una furia contenida por siglos de linaje y disciplina. Jacinto les hizo una señal visual, dividiendo al grupo en 2 flancos para cubrir las salidas laterales del rancho, asegurando que el perímetro estuviera protegido desde todos los ángulos posibles. Los animales se movieron como sombras grises, fundiéndose con la oscuridad del patio sin emitir un solo ladrido
o gemido, demostrando la disciplina que solo un entrenamiento militar riguroso puede infundir. El aire afuera se sentía cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos del hombre se erizara de forma involuntaria ante la inminente llegada de la amenaza. El escenario estaba listo para un choque de 1900. Naturalezas que el desierto de Chihuahua recordaría durante décadas de leyendas susurradas. Un crujido seco, proveniente del área de las caballerizas, anunció que el hombre lobo había decidido romper su asedio psicológico para pasar a la ofensiva física contra el núcleo del rancho. Jacinto se deslizó por el porche con la fluidez de un depredador experimentado, utilizando las columnas de madera como cobertura parcial mientras escaneaba el horizonte con su visión periférica adaptada. El olor a ozono y carnicería se volvió insoportable, indicando que la criatura estaba a pocos metros de su posición, oculta entre las sombras que proyectaban los viejos pinos de la sierra. El hombre podía escuchar el sonido de las garras rascando la piedra caliza, un chirrido metálico que desafiaba la calma de la noche y anunciaba una fuerza capaz de triturar cualquier obstáculo material. La tensión en el gatillo de la Remington era la única conexión entre el hombre y la realidad de una muerte inminente. De Muse, pronto, una masa oscura y deforme, saltó desde el techo del granero, aterrizando pesadamente sobre el suelo de tierra con un impacto que pareció sacudir los cimientos mismos de la casa. La luz de la luna llena reveló por un instante la anatomía grotesca de la fiera. Un torso hipertrofiado cubierto por un pelaje ralo y cenizo que dejaba ver músculos en constante espasmo. La criatura se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura casi mítica, mientras sus ojos ámbar buscaban frenéticamente el origen de la luz que Jacinto sostenía con mano firme. No hubo aullidos de película, solo un gruñido gutural que vibró en el aire como el motor de una maquinaria pesada en mal estado, revelando una dentadura irregular diseñada para la destrucción. La bestia se lanzó hacia adelante con una velocidad que desafiaba la percepción humana, cerrando la distancia en segundos. Jacinto activó la primera trampa mecánica que había dispuesto en el camino principal, un sistema de cables de acero tensados a la altura de las rodillas de un humano promedio. La fiera, en su impulso ciego, tropezó violentamente contra el obstáculo, provocando que su masa corporal de casi 200 kilos se precipitara contra una pared de troncos afilados ocultos bajo la maleza. El sonido del impacto fue visceral, una mezcla de madera astillándose y un chillido de dolor puramente biológico que confirmó que la entidad podía sentir el daño físico real. Sangre oscura comenzó a manchar el suelo, un fluido espeso que desprendía un vapor cálido en el ambiente gélido de la Sierra Madre, demostrando que el monstruo no era un espíritu. El veterano no perdió tiempo y disparó el primer cartucho de posta, iluminando la noche con un fogonazo de pólvora que desgarró el aire. El estruendo de la escopeta Remington 870 retumbó en las paredes de los cañones cercanos, rompiendo el silencio eterno del desierto con un grito de acero y plomo caliente. Los proyectiles impactaron en el hombro izquierdo de la criatura, provocando un estallido de tejido y pelaje que hizo que la bestia retrocediera varios pasos, con un rugido de furia renovada. El hombre lobo se retorció en el suelo, utilizando sus largas extremidades para impulsarse de nuevo hacia las sombras, evitando ser un blanco fácil para el segundo disparo que Jacinto ya estaba preparando. El olor a pólvora quemada se mezcló con el hedor acre de la herida abierta, creando una atmósfera asfixiante que obligaba al hombre a mantener una respiración corta y controlada. La batalla había dejado de ser un acecho silencioso para convertirse en una guerra de desgaste donde cada impacto contaba para la supervivencia final. En ese momento crítico, los dos lobos irlandeses que cubrían el flanco izquierdo se lanzaron al ataque con una ferocidad que solo puede nacer de un instinto ancestral de protección. Los gigantescos canes no ladraron, simplemente cerraron sus poderosas mandíbulas sobre las extremidades traseras de la bestia, utilizando su peso combinado para intentar anclarla al suelo de piedra. Se produjo una lucha salvaje de músculos y dientes, donde el hombre lobo golpeaba frenéticamente a los perros con sus garras delanteras mientras intentaba liberarse del agarre letal de los lobos. Jacinto observó cómo uno de sus perros era lanzado violentamente contra una cerca, pero el animal se incorporó de inmediato, demostrando la resistencia legendaria de su raza frente a los depredadores. La coordinación entre el hombre y sus animales era absoluta, creando un frente de batalla que la fiera no había previsto en su incursión. Aprovechando la distracción generada por sus canes, Jacinto se desplazó
avanzó hacia el centro del patio, donde había preparado un círculo de combustible rústico extraído de viejas lámparas de queroseno. Con un movimiento rápido, lanzó una bengala de señales al suelo, provocando que un muro de fuego se elevara instantáneamente, atrapando a la criatura y a los perros en un escenario de llamas. El calor repentino pareció confundir los sentidos de la bestia, cuyos ojos biológicos no estaban preparados para la intensidad de la luz y la radiación térmica del incendio controlado. El veterano disparó 2 veces más, apuntando a las zonas expuestas del pecho de la entidad, escuchando el impacto sordo de los balines penetrando la musculatura densa del atacante. El hombre lobo emitió un sonido que recordaba a un lamento humano distorsionado, una modulación vocal que hizo que el pulso de Jacinto flaqueara por un segundo. La criatura, acorralada por el fuego y los perros, demostró una fuerza de voluntad aterradora al saltar directamente a través de las llamas para alcanzar la posición del hombre. Jacinto rodó lateralmente sobre el suelo polvoriento, sintiendo el calor del cuerpo de la fiera pasando a escasos centímetros de su rostro, mientras el machete de acero salía de su funda. Con un golpe ascendente, el veterano logró abrir un corte profundo en el costado de la bestia, sintiendo la resistencia de la piel coriácea antes de que el metal penetrara en la carne caliente. Un chorro de sangre caliente salpicó el uniforme de Jacinto, impregnándolo con el olor de la muerte y el hierro, mientras la bestia se giraba para un contraataque desesperado. La lucha se había vuelto personal, un combate a corta distancia, donde la inteligencia táctica del soldado se enfrentaba a la potencia bruta de la pesadilla. El hombre lobo lanzó un zarpazo que destrozó parte de la estructura de madera del porche, enviando astillas volando en todas direcciones como proyectiles naturales que hirieron levemente la mejilla de Jacinto. El hombre no retrocedió, utilizando la culata de su Remington para golpear el hocico de la criatura, aprovechando la masa del arma para desorientar al depredador por un instante crucial. Los otros 2 lobos irlandeses se unieron a la melee, atacando desde los puntos ciegos y desgarrando el pelaje ralo del monstruo con una eficacia quirúrgica que Jacinto les había enseñado. El sonido del combate era una sinfonía de gruñidos, impactos metálicos y el crujir de la madera bajo el peso de los contendientes que luchaban por la supremacía del territorio. En este rincón de Chihuahua, la realidad se había fracturado, dejando solo espacio para la violencia más pura y descarnada que la naturaleza podía engendrar. La bestia logró atrapar a uno de los perros por el cuello, ejerciendo una presión que amenazaba con aplastar la tráquea del animal en un solo movimiento de su mano deforme. Jacinto, viendo el peligro inminente para su compañero, se lanzó hacia adelante ignorando su propia seguridad y clavó el machete con ambas manos en la espalda de la entidad. El acero penetró profundamente, alcanzando posiblemente una zona cercana a la columna vertebral, lo que provocó que el hombre lobo soltara al perro con un alarido de agonía. La criatura se sacudió con una violencia sísmica, lanzando al hombre a varios metros de distancia contra un montón de leña seca, dejándolo momentáneamente sin aliento. El aire pareció escaparse de los pulmones del veterano, mientras observaba cómo la fiera intentaba arrancarse el arma clavada en su lomo con movimientos erráticos y desesperados bajo la luz del fuego. Recuperando el aire con un esfuerzo doloroso, Jacinto alcanzó su escopeta que había caído a corta distancia y recargó 2 cartuchos más con una rapidez nacida de décadas de práctica. La bestia, ahora herida de gravedad y perdiendo sangre en grandes cantidades, comenzó a mostrar signos de agotamiento biológico, con sus movimientos volviéndose más lentos y torpes sobre el suelo. No era un ser inmortal de las leyendas, sino un organismo de carne y hueso que estaba sucumbiendo ante el daño acumulado por las armas humanas y los ataques caninos. El hombre lobo intentó arrastrarse hacia la oscuridad de los cañones, dejando un rastro carmesí que brillaba bajo la luna como un camino de rubíes líquidos sobre la tierra seca. Jacinto se puso de pie, con la mirada fija en su objetivo, negándose a permitir que el horror escapara para regresar en otra noche de invierno futuro. La batalla ha alcanzado su punto de quiebre y la sangre de la pesadilla tiñe el suelo de Chihuahua. Si quieres ver cómo este veterano cierra el ciclo de horror y qué secretos gubernamentales surgen de las sombras, suscríbete ahora y deja un comentario sobre quién es el verdadero monstruo en esta historia. El veterano avanzó con paso firme, ordenando a sus perros que mantuvieran la distancia para evitar bajas innecesarias ahora que la fiera estaba claramente debilitada por las heridas. La criatura se giró una última vez, mostrando sus colmillos rotos y una mirada donde el odio predatorio había sido reemplazado por un destello de reconocimiento o quizás de miedo ancestral. Jacinto pudo ver las costillas de la
la bestia subiendo y bajando con dificultad, revelando la fragilidad oculta tras la fachada de monstruo indestructible que había aterrorizado a la región. El olor a ozono se estaba desvaneciendo, reemplazado por el aroma terroso de la sangre y la putrefacción que emanaba de las heridas abiertas por el machete y la posta. El silencio comenzó a descender nuevamente sobre el rancho La Última Sombra, un preludio necesario para el acto final de esta tragedia escrita en la Sierra Madre. Una ráfaga de viento helado sopló desde las cumbres, agitando las llamas moribundas del círculo de combustible y proyectando sombras fantasmales sobre el cuerpo tendido de la criatura. Jacinto se detuvo a 3 metros de distancia, con el cañón de la Remington apuntando directamente a la cabeza del hombre lobo, asegurando un final limpio y definitivo. La bestia emitió un último susurro, un sonido que no era un gruñido, sino una exhalación profunda que parecía cargar con el peso de siglos de soledad y violencia. No hubo súplicas ni transformaciones mágicas de regreso a una forma humana, solo la agonía de un animal único que no encontraba su lugar en un mundo dominado por el acero. El hombre sintió un extraño respeto por su oponente, una conexión sombría entre dos guerreros que habían sido olvidados por el tiempo y por las instituciones que una vez sirvieron. Con un movimiento fluido y mecánico, Jacinto apretó el gatillo por última vez, enviando una descarga de plomo que terminó con la existencia de la pesadilla de forma instantánea. El cuerpo de la fiera tuvo un espasmo final antes de quedar completamente inmóvil sobre la tierra de Chihuahua, que comenzó a absorber la sangre del nahual con una avidez milenaria. Los lobos irlandeses se acercaron cautelosamente, olfateando los restos inanimados antes de sentarse en círculo alrededor de su amo, reconociendo que la amenaza inmediata había sido neutralizada definitivamente. Jacinto bajó el arma, sintiendo que el peso de los años y de la batalla caía sobre sus hombros con la fuerza de una montaña de granito sólido. La noche de la gran cacería llegaba a su fin, dejando tras de sí un rastro de destrucción física y una cicatriz emocional que nunca terminaría de sanar. El hombre se acercó al cadáver y recuperó su machete, limpiando la hoja ensangrentada en el pelaje áspero de la bestia antes de guardarlo en su funda con un clic metálico. Observó las proporciones del animal, maravillándose por la complejidad biológica de un ser que la ciencia oficial insistía en ignorar o borrar de los registros geográficos nacionales. Las garras eran tan largas como dedos humanos, pero rematadas en puntas de queratina tan duras como el diamante, capaces de perforar incluso el cuero más resistente con un solo golpe. Jacinto sabía que el tiempo para procesar lo ocurrido era limitado, pues el eco de los disparos seguramente atraería la atención de aquellos que preferían mantener estas verdades bajo tierra. El silencio de la sierra se sentía ahora como una advertencia, un recordatorio de que la victoria táctica era solo el comienzo de una nueva fase de ocultamiento. Trabajando con la eficiencia de quien ha limpiado campos de batalla en su juventud, Jacinto comenzó a arrastrar el cuerpo de la criatura hacia una fosa natural profunda. Sabía que enterrar a la bestia era insuficiente, por lo que utilizó los restos del combustible para asegurar una incineración completa de los tejidos orgánicos antes de cubrir el lugar. El fuego purificador consumió el pelaje ralo y la carne hipertrofiada, liberando una columna de humo negro que se perdió en la inmensidad del cielo nocturno de Chihuahua sin dejar rastro. Sus perros lo observaban con una solemnidad casi humana, comprendiendo la importancia de borrar las huellas de un encuentro que el mundo civilizado no estaba preparado para procesar sin caer en el pánico. La luz del alba comenzaba a teñir el horizonte, marcando el final de la vigilia más larga y peligrosa en la historia de La Última Sombra. Una vez concluida la tarea de limpieza, Jacinto revisó a sus lobos irlandeses, encontrando heridas superficiales que requerirían sutura y cuidados, pero ninguno de sus compañeros había sufrido daños permanentes o mortales. El orgullo por la disciplina de sus canes le brindó un breve momento de paz en medio del caos, confirmando que su decisión de entrenarlos para la guerra había sido correcta. El rancho presentaba los estigmas del combate: maderas rotas, el cadáver del caballo y las marcas de fuego sobre el suelo, testimonios mudos de una realidad que pronto sería negada. El veterano se dirigió a su cabaña para preparar los suministros médicos básicos, moviéndose con la rigidez de quien ha agotado todas sus reservas de adrenalina en una sola noche de furia. El sol invernal finalmente se asomó entre los riscos, iluminando un escenario que pronto volvería a parecer un simple refugio rural. Jacinto se sentó en el porche, con la Remington apoyada contra la pared y una taza de café negro entre sus manos agrietadas, mirando hacia el lugar donde la fiera cayó. Sabía que la llegada de los convoyes militares era inminente,
mente, pues el estruendo de la batalla no pasaría desapercibido para las estaciones de escucha ocultas en la región fronteriza. Su mente ya estaba formulando la coartada necesaria, un ataque de pumas rabiosos o una incursión de bandoleros armados que buscaban ganado, cualquier mentira que los oficiales de inteligencia pudieran aceptar. El secreto que protegía era una carga compartida ahora con la tierra misma, un fardo de conocimiento prohibido que lo acompañaría hasta el día de su propia muerte solitaria. La frontera seguía siendo un lugar de sombras, donde la verdad se enterraba profundamente para que la civilización pudiera seguir durmiendo tranquila y sin miedos. El último sonido de la batalla fue el susurro del viento, barriendo las cenizas del hombre lobo, dispersando los restos de una existencia imposible por los rincones más remotos de la sierra. Jacinto terminó su café y se levantó para comenzar las reparaciones del rancho, transformando nuevamente el campo de batalla en un hogar fortificado y silencioso para él y sus perros. La vida continuaría en la última sombra, marcada por la vigilancia constante y el peso de una historia que nadie creería si decidiera contarla frente a un fuego ajeno. El veterano sabía que no era el único de su clase en México y que en algún lugar de la geografía nacional otro soldado olvidado estaría enfrentando su propia pesadilla biológica. La guerra contra lo invisible no tiene fin, solo treguas temporales compradas con sangre, acero y el silencio cómplice de quienes saben que el horror es real. El sol de Chihuahua se elevó sobre el horizonte con una indiferencia gélida, iluminando las cenizas que el viento comenzaba a dispersar por los cañones de piedra caliza. Don Jacinto permaneció en el porche, observando cómo el polvo cubría las manchas de sangre oscura que la tierra no había logrado absorber por completo durante la madrugada. El silencio que siguió a la carnicería era distinto a cualquier otro. Era un vacío denso que pesaba sobre los hombros como una losa de concreto. Los lobos irlandeses descansaban a sus pies, con las patas manchadas de barro y fluidos biológicos que ya comenzaban a secarse bajo la luz del día. La victoria no traía consigo una sensación de triunfo, sino una amargura profunda que nacía de saber que el ciclo de violencia simplemente había tomado un breve respiro antes del siguiente asalto inevitable. Pocas horas después de que el último rastro de humo desapareciera, el sonido de motores diésel rompió la paz forzada del rancho La Última Sombra en la sierra. 3 camionetas negras, sin insignias ni placas de identificación, avanzaron por el camino de terracería con una precisión mecánica que delataba su origen dentro de las fuerzas especiales. Hombres con rostros inexpresivos y uniformes tácticos descendieron de los vehículos, portando equipos de descontaminación y herramientas para el manejo de residuos biológicos de alta peligrosidad. No hubo preguntas sobre el bienestar de Jacinto ni sobre los daños materiales sufridos en la propiedad durante el ataque de la noche anterior. Se movieron con la frialdad de quienes ejecutan una orden de limpieza preestablecida, borrando sistemáticamente cualquier evidencia física que pudiera confirmar la existencia de la bestia que el veterano acababa de eliminar con sus propias manos. El oficial a cargo, un hombre de mirada gélida que parecía haber nacido sin la capacidad de sentir empatía, se limitó a entregar a Jacinto un documento. En el papel se detallaba la versión oficial, un brote de rabia bovina de una cepa desconocida que obligaba al sacrificio inmediato de cualquier animal infectado en la zona. Jacinto firmó el documento sin pronunciar palabra, sabiendo que el silencio era la única moneda que garantizaba su supervivencia frente a una maquinaria estatal experta en desapariciones. Las cicatrices del cuerpo palpitaron bajo el peso de la mentira, recordándole que la existencia entera del hombre había sido una serie de omisiones calculadas para proteger al público del horror. El intercambio fue breve y carente de humanidad, una transacción de secretos entre un soldado olvidado y un sistema que lo consideraba una pieza obsoleta en un tablero de sombras. Cuando los vehículos se alejaron finalmente, dejando tras de sí solo el olor a químicos y el polvo en suspensión, Jacinto se sintió más viejo que nunca antes. Las manos que habían sostenido el acero y la pólvora con firmeza durante el combate ahora temblaban levemente debido al agotamiento físico y a la carga emocional. El hombre comprendió que la lucha ya no se libraba con disparos de escopeta o cortes de machete, sino en el terreno de la memoria y la responsabilidad histórica. Jacinto era el último guardián de una verdad que el gobierno mexicano prefería mantener sepultada bajo capas de burocracia y reportes falsificados desde la misión en la selva. Cada arruga del rostro contaba una historia de supervivencia contra lo imposible, una narrativa que moriría con el protagonista, mientras el mundo seguía girando en una ignorancia voluntaria y cómoda. Los lobos irlandeses, guardianes de pelaje cenizo, habían
cambiado el comportamiento tras el encuentro directo con la bestia biológica que los locales llamaban con temor el hombre lobo. Los ojos de los canes, antes simplemente alertas, ahora mostraban una profundidad de conocimiento que trascendía lo animal, como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia lo desconocido. Jacinto los observaba patrullar el perímetro con una solemnidad renovada, conscientes de que el enemigo podía regresar en cualquier momento desde las entrañas de los cañones profundos. La lealtad de estos animales no era hacia una casa o un territorio, sino hacia la misión de contener la oscuridad que acechaba en los márgenes de la civilización. El hombre y los perros formaban una unidad de combate aislada, un último bastión de resistencia natural contra una aberración que desafiaba todas las leyes de la biología y la lógica humana moderna. El desierto de Chihuahua se extendía ante la vista como un océano de piedra y espinas, ocultando en los pliegues geológicos secretos que la ciencia nunca podrá catalogar. Jacinto sabía que lo que mató esa noche era solo una manifestación de una realidad mucho más vasta y antigua que las fronteras nacionales o los ejércitos. Existe una geografía del horror en México donde las bestias y los hombres se confunden en la penumbra de los relatos de los ancianos sobre nahuales sanguinarios. La criatura sangraba y sentía dolor, confirmando la naturaleza física, pero el origen permanecía envuelto en una ambigüedad que ninguna autopsia militar podría esclarecer por completo bajo la luz blanca. El veterano aceptó que nunca entendería totalmente la esencia del monstruo, limitándose a cumplir con el deber de guerrero solitario frente a la inminencia de lo inevitable y lo oscuro. Con el paso de los días, la rutina monástica regresó al rancho, pero la sensación de seguridad se había desvanecido para siempre de las habitaciones de adobe y vigas. Jacinto dedicaba las horas a reforzar los perímetros de luz y a afilar las herramientas con una dedicación que rozaba la manía persecutoria de un condenado. Sabía que la bestia era parte de una estirpe que no se rinde fácilmente ante la muerte, y que el olor del hombre ahora estaba marcado en la conciencia de la sierra. Las noches se volvieron ejercicios de escucha táctica, donde cada crujido del viento entre los pinos era analizado como una posible señal de un nuevo ataque inminente. El aislamiento que antes buscaba como refugio se convirtió en la celda de vigilancia, un puesto de avanzada en una guerra que el resto del país insistía en ignorar olímpicamente. La confesión terminal de Jacinto no se escribía en papel ni se confiaba a oídos extraños, sino que se grababa en la tierra del patio con cada patrulla. La vida se había convertido en un testimonio mudo de que el hombre no es el dueño absoluto de la naturaleza, especialmente en los rincones donde el tiempo se detiene. La responsabilidad de recordar a los compañeros caídos en la Lacandona pesaba más que cualquier herida física recibida durante el enfrentamiento final en Chihuahua. Aquellos soldados borrados de la historia oficial vivían a través de la vigilancia constante del veterano, quien se negaba a permitir que el sacrificio fuera en vano ante el olvido gubernamental. El protagonista era un puente entre la realidad cotidiana y el horror ancestral, manteniendo una guardia que nadie había pedido, pero que el honor militar exigía cumplir hasta el final. El clima invernal continuó azotando la Sierra Madre con una furia renovada, como si la naturaleza intentara borrar las huellas de la batalla bajo un manto de nieve y hielo. Jacinto observaba las montañas desde el porche, sintiendo que el propio cuerpo se desgastaba al mismo ritmo que las paredes del rancho asediado por el tiempo. La lucha era ahora contra el olvido y contra la fragilidad de una carne que ya no respondía con la rapidez de los años de servicio activo. Sin embargo, la mente permanecía lúcida, analizando cada detalle del comportamiento de la criatura para encontrar una debilidad que pudiera ser útil en el futuro incierto. Sabía que el papel en esta historia era el de un testigo terminal, alguien cuya única misión es asegurar que la verdad no muera antes de que la próxima generación esté preparada. En la soledad del hogar, Jacinto mantenía siempre una lámpara encendida y la Remington cargada cerca de la cama de madera rústica y mantas de lana pesada. No esperaba una salvación divina ni la intervención de las autoridades que habían traicionado al hombre en el pasado, sino simplemente la oportunidad de morir peleando contra la sombra. El hombre lobo se había convertido en la sombra personal del veterano, una presencia constante que habitaba en los rincones oscuros de la mente y en los cañones profundos de la
sierra. La frontera entre el cazador y la presa se había desdibujado tanto que el protagonista a veces sentía que compartía una esencia común con la fiera abatida. Ambos eran seres desplazados, guerreros de una época que ya no existía, luchando por un territorio que la modernidad intentaba reclamar sin conocer realmente los peligros residentes. El silencio del rancho, la última sombra, era ahora una advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzar los límites sin la preparación adecuada frente al misterio biológico. Jacinto continuó criando a los lobos irlandeses, transmitiendo a las nuevas camadas el instinto de vigilancia y la disciplina necesaria para enfrentar a los depredadores más grandes y oscuros. Cada cachorro representaba una pequeña esperanza de que la defensa contra la noche no terminaría con la propia desaparición física del hombre por el paso de los años. El protagonista se convirtió en una leyenda local, el viejo loco de la sierra que nunca apaga las luces y que habla con perros gigantes en la penumbra. Jacinto aceptaba este papel con una resignación estoica, consciente de que la verdad a menudo se viste con los ropajes de la locura para sobrevivir. El sol comenzó a ocultarse tras las crestas dentadas de la sierra, arrojando una luz anaranjada y sangrienta sobre el terreno defendido con tanto sacrificio personal. El veterano se puso de pie, ajustó el cinturón y llamó a los perros para la ronda nocturna final, sintiendo el peso del legado cargado sobre el alma. Sabía que la fiera no era única y que en la inmensidad de México existen otras sombras esperando el momento para reclamar la carne de los incautos. El aire traía de nuevo ese olor rancio a ozono, indicando que el ciclo estaba lejos de cerrarse para siempre en estas tierras de olvido y polvo. Jacinto miró hacia la oscuridad absoluta del cañón, preparado para lo que fuera que el destino decidiera enviarle en esta última guardia solitaria y eterna. Lo que la tierra engendra con sangre, solo el acero y el silencio pueden devolverlo al abismo de donde nunca debió haber salido. ¿Crees que don Jacinto podrá mantener el secreto antes de que la sierra reclame el alma del hombre? ¿O es el silencio de las autoridades el verdadero monstruo que terminará por devorar a la civilización entera? Suscríbete para más crónicas del México profundo y comenta si estarías dispuesto a cargar con una verdad que el mundo prefiere ignorar.